Esta es una historia real sobre un joven brillante, una ciudad de México convulsionada por la guerra y 4 mujeres que desaparecieron sin dejar rastro. Lo que parecía un caso aislado se transformó en una pesadilla de proporciones inéditas. Es la historia del primer asesino serial documentado en México. Su nombre, Gregorio Cárdenas Hernández, y lo que la policía descubrió en su jardín en 1942 dejó a todo el país paralizado. Todo comenzó en una calle tranquila de Tacuba, un barrio de clase media en la capital. Allí vivía un joven de apenas 26 años, reservado, educado, amante de la literatura y con un futuro prometedor. Gregorio estudiaba en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNAM y tenía fama de ser inteligente, aunque algo excéntrico. Sus vecinos lo veían como un hombre educado, solitario, de voz suave y modales impecables. Nadie, ni siquiera sus padres, imaginaba el infierno que se escondía detrás de su mirada tranquila. El 1 de septiembre de 1942, la policía recibió una denuncia anónima. Una mujer llamada María de los Ángeles González, trabajadora sexual del centro de la ciudad, había desaparecido después de visitar a un cliente habitual. Sus compañeras dijeron que la última vez que la vieron fue subiendo a un taxi en la esquina de Bolívar y 16 de septiembre. Desde entonces, nadie supo nada más de ella. La policía, acostumbrada a tratar estos casos con indiferencia, no actuó de inmediato. Pero algo comenzó a cambiar cuando, 3 días después, otra mujer desapareció en circunstancias similares. Esta vez se trataba de Raquel Martínez, también del ambiente nocturno y también vista por última vez cerca del mismo punto del centro. La policía notó la coincidencia, pero aún no conectaba los casos. Fue recién cuando una tercera mujer, Rosa Reyes, estudiante de enfermería, desapareció después de tomar un café con un poeta universitario, que la alarma se activó. Las desapariciones ocurrían en un radio de menos de 3 kilómetros, en fechas muy próximas y con un factor común. Todas habían mencionado a un joven educado, de buenos modales, que les prometía dinero o ayuda con trabajos. La prensa empezó a hacer eco del asunto. Titulares como "La ciudad se traga a sus mujeres" y "Desaparecidas en serie" comenzaron a aparecer en los periódicos de la época. Y entonces ocurrió el giro. Una amiga cercana de Rosa Reyes recordó que ella había mencionado el nombre de Gregorio, un joven estudiante de química que escribía poemas y tenía una casa en Tacuba. Con ese dato, la policía pidió permiso judicial para ingresar al domicilio de Gregorio Cárdenas Hernández. La escena que encontraron fue digna de una novela macabra. En el jardín trasero, entre macetas y arbustos, la tierra estaba removida. Al excavar, los agentes encontraron primero el cuerpo de María de los Ángeles. Luego, con apenas 1 metro de distancia, apareció Raquel y después Rosa, 3 mujeres, enterradas cuidadosamente en posiciones similares. El detalle que todos ignoraron al principio y que se tornaría crucial después era que todas estaban dispuestas con los brazos cruzados sobre el pecho y con una flor marchita colocada al lado del rostro. En ese momento, Gregorio no estaba en casa. Había viajado a Veracruz con una excusa académica. La policía montó un operativo discreto y lo detuvo en la estación de tren al regresar. Al ser confrontado con la evidencia, Gregorio no negó nada. De hecho, confesó. Pero no solo eso, confesó también el asesinato de una 4ª mujer, Graciela Arias, que nadie había reportado como desaparecida. Él la había enterrado días antes, en un rincón más alejado del jardín, y allí estaba. La historia explotó como dinamita en los periódicos.
el asesino culto, el criminal poeta, el enterrador de Tacuba. La opinión pública no sabía cómo reaccionar. ¿Cómo podía un joven tan educado, con estudios universitarios y una vida aparentemente normal, ser autor de crímenes tan fríos y calculados? Y ahí comenzó el mito. Gregorio se transformó en un fenómeno mediático. Las audiencias querían saber cada detalle. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Quiénes eran sus víctimas? ¿Actuaba solo? ¿Había más cuerpos? Pero sobre todo, ¿cómo nadie se dio cuenta antes? En sus primeras declaraciones, Gregorio se mostró tranquilo, casi orgulloso. Dijo que había sido impulsado por una mezcla de deseo, rabia y frustración, que las mujeres le provocaban sentimientos contradictorios, que matar le daba una sensación de control, y que escribía sobre eso en sus cuadernos personales, muchos de los cuales fueron encontrados en su cuarto. En uno de ellos escribió: «La belleza se desvanece, pero si la entierro, la conservo. Mi jardín es mi galería». Esta frase perturbadora se convirtió en símbolo del caso. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a descubrir inconsistencias en el relato de Gregorio. Había detalles que no cerraban, fechas que no coincidían, testimonios que sugerían que tal vez él no actuó solo. Pero, ¿quién lo habría ayudado y por qué esconderlo? En el siguiente bloque vamos a explorar los posibles cómplices, los errores de la policía y las teorías que surgieron alrededor del primer asesino serial documentado de México, porque esta historia apenas empieza y la pregunta principal sigue en el aire. ¿Fue Gregorio Cárdenas un asesino solitario o solo la cara visible de algo mucho más oscuro? La confesión de Gregorio Cárdenas estremeció a México. Pero mientras la opinión pública lo catalogaba como un asesino nato, dentro de la investigación comenzaron a surgir dudas más inquietantes, porque a pesar de su aparente frialdad, algo en la logística de los crímenes no cuadraba. ¿Cómo un joven sin antecedentes violentos, sin historial criminal, había logrado atraer, asesinar y enterrar a 4 mujeres en su propia casa, sin que nadie en la colonia lo notara? ¿Cómo había cavado fosas tan profundas, acomodado los cuerpos con tanto cuidado y vuelto a cubrir la tierra, todo sin levantar sospechas? Los vecinos afirmaban no haber escuchado ruidos extraños. Pero una vecina en particular, doña Mercedes, dijo algo que despertó atención. «Una vez vi a una mujer entrar con él y más tarde vi a otro hombre salir solo». Ese testimonio encendió una nueva línea de investigación. ¿Había otra persona involucrada? La policía reabrió los interrogatorios. Amigos de Gregorio, compañeros de facultad, incluso empleados de negocios cercanos fueron citados. Un nombre comenzó a repetirse: Rubén Salazar, un colega de la universidad con quien Gregorio compartía no solo clases, sino también una profunda admiración por la literatura decadente y los estudios de psicología criminal. Rubén tenía una fascinación con los asesinos ilustrados y, según algunos testimonios, solía debatir con Gregorio sobre crímenes perfectos y asesinatos sin culpa. Sin embargo, Rubén negó cualquier participación. Dijo que sí conocía a Gregorio, pero que hacía meses que no hablaban, que jamás había estado en su casa, que se enteró del caso por los periódicos. La policía no encontró pruebas directas que lo vincularan con los asesinatos, pero algo en su comportamiento resultó inquietante. Su frialdad, su discurso articulado, su falta de sorpresa ante los hechos. Aún así, sin evidencia concreta, fue descartado como sospechoso formal. En paralelo, los investigadores encontraron un diario más en la habitación de Gregorio, uno que había escondido debajo de una tabla suelta del piso. Allí había fragmentos oscuros, pensamientos obsesivos, pero también nombres, apodos, fechas y, lo más extraño,
una serie de dibujos que mostraban un rostro masculino sin identificar. Algunos agentes especularon que ese rostro podía representar a Rubén. Otros pensaron que era un alter ego de Gregorio, pero nada se concluyó. Mientras tanto, el juicio avanzaba. Gregorio fue examinado por varios psiquiatras. Algunos lo diagnosticaron con esquizofrenia paranoide. Otros lo consideraron un psicópata funcional. Pero una pericia reveló un detalle escalofriante. Cárdenas tenía una memoria casi fotográfica. Recordaba cada momento de cada asesinato con precisión quirúrgica. Incluso describió cómo cada víctima reaccionó en sus últimos segundos. Lo más perturbador fue que lo contaba sin emoción, como si relatara una receta médica o una fórmula química. La defensa intentó declararlo inimputable, pero el tribunal no lo aceptó. Se consideró que entendía perfectamente lo que hacía y que había planeado todo con premeditación. Fue condenado a prisión por homicidio múltiple, con una pena máxima de 40 años. Sin embargo, el caso no se cerró ahí. Una carta anónima llegó al despacho del fiscal general semanas después del juicio. En ella, el remitente decía conocer a el otro que ayudó a Gregorio. Decía que lo había visto una noche salir con una pala, con la ropa sucia, desde la casa de Tacuba. Que sabía su nombre, pero que tenía miedo de hablar. Que si lo presionaban, revelaría todo. La carta fue firmada simplemente como Testigo 13, pero nunca se pudo verificar su autenticidad. Aún así, quedó archivada en el expediente como una posible pista futura. La prensa, siempre hambrienta de detalles, convirtió a Gregorio en una figura casi mítica. Algunos lo llamaban el Hannibal Lecter mexicano. Otros lo comparaban con asesinos célebres de la literatura. Se publicaron crónicas, novelas, hasta poemas inspirados en él. El propio Gregorio escribió ensayos desde la prisión, donde justificaba sus actos como una forma de rebelión contra la banalidad humana. En un fragmento escribió: «La muerte no es un crimen si se convierte en arte. Yo no maté por placer, maté por redención». Estas palabras dividieron al país. Para unos era simplemente un monstruo narcisista. Para otros, un enfermo mental que debía ser tratado, no castigado. Pero para muchos, era un espejo incómodo. Porque Gregorio no era un marginal. No era pobre, ni analfabeto, ni ignorante. Era uno de los nuestros. Y eso fue lo más aterrador de todo. A medida que pasaban los años, la figura de Cárdenas fue adquiriendo un aura de leyenda. Algunos llegaron a dudar incluso de su culpabilidad total. ¿Y si fue manipulado por alguien más inteligente? ¿Y si solo fue un peón en un experimento social? ¿O, peor aún, un chivo expiatorio para encubrir a un grupo más oscuro? Estas teorías, aunque nunca probadas, alimentaron libros, películas y debates durante décadas. Porque si algo quedó claro en este caso, es que nada es lo que parece. En el próximo bloque veremos cómo Gregorio se convirtió, dentro de la cárcel, en una figura pública, dio entrevistas, escribió libros y fue protagonista de uno de los giros más insólitos en la historia criminal mexicana: su inesperada liberación. ¿Puede un asesino serial redimirse? ¿Y qué ocurre cuando la sociedad decide perdonar? La prisión no silenció a Gregorio Cárdenas. Al contrario, le dio una nueva plataforma. Desde su celda comenzó a escribir relatos, cartas, ensayos, algunos dirigidos a autoridades judiciales, otros a periódicos nacionales. En ellos no solo defendía su salud mental, sino que se presentaba como un experimento fallido de la sociedad. Afirmaba que había sido empujado al abismo por la hipocresía moral, la represión emocional y una infancia solitaria. Poco a poco, Gregorio dejó de ser simplemente un asesino. Se volvió un símbolo mediático. Pero lo más impactante aún estaba por venir.
En los años siguientes a su condena, Gregorio fue trasladado a la penitenciaría de Lecumberri, uno de los centros más temidos del país. Allí coincidió con políticos, intelectuales, revolucionarios y figuras del mundo criminal. Su comportamiento dentro del penal fue descrito como ejemplar. Se volvió autodidacta en derecho, psicología, filosofía, dio clases a otros reclusos, participó en actividades culturales. Incluso organizó debates sobre ética, donde discutía sus propios crímenes, como si fueran dilemas morales teóricos. La prensa no tardó en volver los ojos hacia él. Los titulares cambiaron de tono. ¿Un asesino reformado? El criminal que enseña filosofía en prisión. Algunas publicaciones lo retrataban como un monstruo brillante, otras como un genio maldito. En cualquier caso, Gregorio volvió al centro de la atención pública. Durante los años 50, recibió visitas de periodistas, escritores y estudiantes de criminología. Uno de los reportajes más célebres de la época lo mostró rodeado de libros, en su celda, escribiendo con una pluma estilográfica. Decía que ya no era el mismo, que había comprendido el horror de sus actos, que su condena era justa, pero que quería transformar su experiencia en algo útil para la sociedad. Y muchos comenzaron a creerle. El punto de quiebre llegó en 1976. Contra todo pronóstico, el presidente Luis Echeverría otorgó a Gregorio Cárdenas el indulto presidencial. La decisión fue tan polémica como desconcertante. El argumento oficial fue que Gregorio se había rehabilitado por completo y que su caso representaba la posibilidad del perdón y la redención humana. Algunos sectores lo celebraron como un ejemplo del poder de la educación. Otros lo calificaron de insulto a las víctimas. Y es aquí donde la historia toma un giro casi surrealista. Una vez en libertad, Gregorio no se ocultó. Al contrario, se presentó públicamente como un hombre nuevo. Dio conferencias en universidades, participó en programas de televisión, escribió libros autobiográficos. Su presencia era desconcertante. El mismo hombre que había enterrado a 4 mujeres en su jardín, ahora hablaba ante auditorios llenos, vestido de traje, con voz pausada, citando a Kant y a Freud. En una entrevista dijo: «Yo morí en 1942. Lo que quedó después es un testigo de lo que el alma humana puede soportar y destruir». Esa frase, tan cuidadosamente elaborada, fue repetida en medios durante semanas. Algunos lo admiraban por su inteligencia, otros no podían soportar verlo en libertad. Las familias de las víctimas, en especial, vivieron su liberación como una segunda sentencia. «Él camina libre y nuestras hijas están bajo tierra», dijo la hermana de Rosa Reyes en una entrevista con lágrimas contenidas. Pero Gregorio no parecía huir del pasado. Al contrario, en sus conferencias hablaba abiertamente de los crímenes, no negaba nada, no pedía perdón, solo ofrecía interpretaciones. Era otro yo, decía, un yo roto por dentro. Mientras tanto, los rumores sobre un posible cómplice volvieron a resurgir. Algunos investigadores retirados afirmaban que Rubén Salazar, el antiguo amigo de la universidad, había cambiado de nombre y vivía en el norte del país. Otros decían que Rubén había muerto poco después del juicio, en circunstancias poco claras, pero nada de eso pudo probarse. La idea del asesino no atrapado quedó como una sombra persistente sobre el caso. También hubo quienes acusaron al gobierno de haber usado a Gregorio como ejemplo de reinserción, sin importar la verdad, que su indulto fue una operación política para mostrar al sistema penitenciario como modelo de redención, que su figura intelectual era más útil fuera de la cárcel que dentro, que al final fue usado como herramienta, y Gregorio lo sabía. En uno de sus últimos libros, titulado El jardín de la mente, escribió:
Yo no escapé de la prisión me convirtió en mito, y el mito fue más útil que el criminal. Ese libro fue un éxito editorial. Vendió miles de ejemplares. Se tradujo a varios idiomas. Fue discutido en facultades de filosofía y psicología en toda América Latina. Pero, ¿era una muestra de reflexión sincera o un nuevo acto de manipulación? Hasta su muerte, ocurrida en 1999, Gregorio Cárdenas vivió en la capital. Nunca se escondió, nunca cambió de nombre. Era reconocido por algunos, ignorado por otros, temido por muchos. Y aún así, seguía dando entrevistas, seguía escribiendo, seguía explicando lo inexplicable. Pero había algo que nunca explicó del todo: las flores. Las flores marchitas colocadas junto al rostro de cada víctima, un gesto casi ritual, un símbolo, un mensaje. Nadie supo nunca por qué lo hacía, ni siquiera él lo explicó. Cuando se le preguntaba, sonreía levemente y respondía: eso era para ellas, y solo ellas sabrían qué significa. En el próximo bloque vamos a reconstruir el perfil psicológico de Gregorio Cárdenas con base en sus escritos, entrevistas y peritajes psiquiátricos. Porque entender su mente no solo es comprender a un asesino, sino explorar los límites entre la inteligencia, la locura y el mal. Para entender a Gregorio Cárdenas hay que ir más allá de los crímenes, más allá de los cuerpos en el jardín, más allá de los titulares. Lo que realmente perturbó a criminólogos, psiquiatras y escritores durante décadas fue otra cosa: su mente. Un laberinto de contradicciones donde convivían la brillantez académica y el impulso homicida, la ternura por las palabras y la frialdad para matar. Desde sus primeras evaluaciones en prisión, quedó claro que Gregorio no era un asesino común. Los psiquiatras de Lecumberri, tras meses de entrevistas, lo describieron como un sujeto con altas capacidades intelectuales, estructurado, reflexivo y con una marcada desconexión emocional respecto a sus actos violentos. En otras palabras, era capaz de hablar con lucidez sobre los asesinatos, sin sentir culpa. Uno de los informes más impactantes fue elaborado por el doctor Javier Zamudio, psiquiatra forense de la época. En su reporte escribió: el señor Cárdenas manifiesta una comprensión completa de las normas sociales y legales, pero carece de empatía. No es incapaz de distinguir el bien del mal. Es, más bien, indiferente a ello. Esta frialdad emocional, sumada a su capacidad de seducción verbal, llevó a muchos a diagnosticarlo como psicópata, pero otros expertos no estaban tan seguros. Argumentaban que había en Gregorio una dimensión emocional reprimida, una herida profunda desde la infancia que no había cicatrizado, y es aquí donde su historia personal cobra relevancia. Gregorio nació en 1915 en una familia tradicional del sur de la Ciudad de México. Su padre, un hombre severo, era comerciante. Su madre, una mujer religiosa, lo educó con rigidez. Desde pequeño mostró signos de alta inteligencia. Aprendió a leer a los 3 años. A los 5 ya memorizaba poemas enteros. Pero también mostraba signos de aislamiento, pocas amistades, casi ninguna expresión afectiva, un mundo interior intenso, pero inaccesible. A los 10 años sufrió un episodio traumático: la muerte de su hermana menor, de quien era muy cercano. Nunca habló de eso abiertamente, pero en uno de sus cuadernos hallados tras su arresto, escribió: el silencio cayó sobre la casa y ya nunca volvió a irse. Algunos psicoanalistas interpretaron ese evento como el origen de su desconexión emocional. Ya en la adolescencia, Gregorio se refugió en los libros. Autores como Baudelaire, Dostoyevsky, Freud y Nietzsche formaron su cosmovisión. Estaba obsesionado con el alma humana, el sufrimiento, la moral y el crimen como manifestación del caos interior.
Su tesis universitaria, de hecho, versaba sobre la pulsión de muerte en la literatura moderna. ¿Era esa una señal, un grito de ayuda en forma académica, o simplemente una muestra de su fascinación por el abismo? En prisión, escribió varios ensayos donde abordaba su propia mente como objeto de estudio. En uno titulado Anatomía del impulso, describe cómo se sentía momentos antes de cada crimen. No era furia, no era odio, era una calma viscosa, como un instante suspendido en el que todo cobra sentido. Después venía el silencio, un silencio absoluto. Esta descripción impresionó profundamente a criminólogos y psicólogos. La ausencia de emoción, la lógica en el acto, el silencio como recompensa, era un patrón que también se hallaba en otros asesinos seriales estudiados en el mundo, como H.H. Holmes o Albert Fish. Pero en Gregorio había un componente distintivo, su necesidad de ritual, las flores, las posiciones exactas, los cuerpos cuidadosamente enterrados. No era solo un asesino, era alguien que buscaba control total sobre la escena, como si necesitara que la muerte siguiera un guión, como si, en ese orden estético, encontrara redención. Uno de los psiquiatras que lo evaluó durante su etapa final en prisión, el doctor Eduardo Villaseñor, señaló que Gregorio probablemente sufría de un trastorno narcisista de la personalidad con rasgos obsesivo-compulsivos. No mataba por placer, sino por una compulsión de dominio absoluto. No buscaba causar dolor, buscaba afirmarse como dueño de la vida y de la muerte. Lo interesante es que, en sus escritos más tardíos, Gregorio parecía estar consciente de todo esto. No negaba sus patologías, no justificaba sus actos, solo los analizaba con la frialdad de un cirujano. En uno de sus textos más citados, escribió: «He sido asesino, sí, pero también he sido espejo, un espejo incómodo donde muchos no quieren verse». Ese tipo de reflexiones lo convirtieron en objeto de estudio en universidades de todo el país. Algunos estudiantes de psicología lo visitaban como parte de sus investigaciones. Uno de ellos, años más tarde, confesó: «Era hipnótico. Podía pasar de recitar un poema a describir un asesinato sin cambiar el tono de voz». Pero no todos los expertos estaban convencidos. Algunos consideraban que toda esa narrativa intelectual era parte de su manipulación, que Gregorio había leído tanto sobre crimen y psicología que había construido un personaje perfecto, que detrás de su discurso no había redención, ni análisis, ni arte, solo cálculo y ego. ¿Quién tenía razón? ¿Era Gregorio un enfermo mental que encontró en la literatura una vía de expresión? ¿O un manipulador brillante que transformó sus crímenes en espectáculo para ocultar su verdadero rostro? En el siguiente bloque, exploraremos los últimos años de su vida. ¿Cómo fue recibido por la sociedad? ¿Qué ocurrió con las familias de las víctimas? ¿Y qué se descubrió años más tarde sobre una pista que todos ignoraron y que podría cambiar la interpretación completa del caso? Porque a veces la verdad no está en los actos, sino en los detalles que nadie quiso mirar. Cuando Gregorio Cárdenas fue liberado, muchos pensaron que desaparecería del ojo público, que se mudaría, cambiaría de nombre, intentaría pasar desapercibido. Pero no fue así. No huyó, no se escondió. Al contrario, se volvió más visible que nunca. Aparecía en foros de criminología, participaba en debates en televisión, daba entrevistas para medios internacionales. Su figura, entre siniestra y carismática, dividía opiniones donde quiera que fuera. Lo llamaban el asesino redimido, pero esa etiqueta no calmaba las heridas de quienes aún lloraban a las víctimas. Las familias de María de los Ángeles, Rosa Reyes, Raquel Martínez y Graciela Arias organizaron cartas abiertas, protestas silenciosas y campañas para que se revisara el indulto. Pero nada cambió.
El Estado mexicano, en plena transición política, había decidido convertir el caso en un ejemplo de reinserción social. Gregorio era el rostro de ese mensaje. En sus últimos años, Cárdenas trabajó como conferencista y autor. Fue invitado a simposios donde hablaba sobre el crimen como fenómeno social. Era consultado por estudiantes de Derecho, Criminología y Psiquiatría. Pero siempre había algo inquietante en su manera de hablar. A veces citaba con precisión quirúrgica los detalles de sus crímenes. Otras veces decía que no los recordaba del todo. Oscilaba entre el arrepentimiento y la intelectualización, como si nunca decidiera qué papel representar. En una entrevista para un canal cultural, le preguntaron si consideraba que merecía haber sido perdonado. Su respuesta fue tan enigmática como escalofriante. No sé si lo merecía. Solo sé que el país necesitaba que alguien lo mereciera. Esa frase, que parecía admitir que su liberación fue una decisión política más que personal, encendió una vez más la polémica. Pero había otra cosa que con el tiempo empezó a emerger. Una pista silenciosa. Un detalle que, durante décadas, todos habían pasado por alto y que ahora volvía con fuerza. Se trataba de las libretas personales de Gregorio. Durante el juicio, solo se habían presentado 3 cuadernos. Pero años después de su liberación, un coleccionista privado aseguró haber adquirido, en una subasta clandestina, una 4ª libreta, nunca revelada al público. Esta contenía anotaciones de fechas y nombres que no coincidían con las víctimas oficiales. Entre ellos, el nombre de una mujer, Leticia Montiel. Aparentemente, una trabajadora doméstica que vivía cerca de la casa de Cárdenas en 1941. Nunca fue reportada como desaparecida. Nunca apareció en los periódicos. Nunca fue vinculada con el caso, pero en la libreta aparecía su nombre, seguido de una fecha, 28 de diciembre de 1941, y una frase debajo, el ensayo fallido. Esto encendió una alarma silenciosa en los círculos académicos. Podría haber existido una 5ª víctima, un crimen previo al que nadie prestó atención. ¿Y si Leticia fue su primer intento, su primer ensayo? Un grupo de investigadores independientes comenzó a indagar. Buscaron registros en archivos municipales. Entrevistaron a vecinos antiguos y encontraron algo. Una denuncia perdida, escrita a mano, de una madre que buscaba a su hija desaparecida en esa fecha. Se llamaba Leticia Montiel. La denuncia nunca fue investigada formalmente. Se asumió que había huido con un hombre mayor. El hallazgo provocó un giro inesperado en la interpretación del caso, porque si Leticia fue, en efecto, la primera víctima de Gregorio, entonces el número real de asesinatos no era 4, sino 5. Y eso invalidaba toda la narrativa oficial que se construyó en torno a su redención. ¿Por qué nunca habló de ella? ¿Por qué omitió ese crimen de su confesión? ¿Fue porque algo salió mal? ¿O porque emocionalmente fue distinto? La libreta sugería que ese primer acto lo había marcado profundamente. El lenguaje era distinto, más torpe, más caótico. No había ritual, no había flores, no había poesía, solo rabia y una sensación de fracaso. Los investigadores, sin acceso al cuerpo ni pruebas físicas, no pudieron confirmar la muerte de Leticia Montiel. Pero el hallazgo levantó serias dudas sobre la versión oficial del caso. Si Gregorio había mentido por omisión sobre una víctima, ¿qué más había ocultado? Y entonces surgió otra teoría. Un criminólogo retirado, que había seguido el caso desde los años 40, publicó un artículo donde sugería que Gregorio no solo no actuó solo, sino que nunca dejó de matar. Que su liberación fue una maniobra política y que en sus años de libertad, bajo otro modus operandi, habría cometido al menos 2 asesinatos más, disfrazados de accidentes.
Presentó similitudes entre estos casos y ciertos pasajes de los últimos escritos de Cárdenas, pero no tenía pruebas, solo conjeturas, y fue desestimado por la mayoría del gremio académico. Sin embargo, algo quedó claro: nunca se supo todo. Gregorio murió en 1999, a los 84 años, en la Ciudad de México. Su entierro fue discreto. Unos pocos asistentes, ningún familiar de las víctimas, ninguna ceremonia oficial, solo un epitafio modesto que decía: «Aquí descansa el hombre, lo demás queda en ustedes». Su tumba, hoy, rara vez recibe visitas, pero su historia sigue viva, en las aulas, en los libros, en los documentales, en los foros de internet donde aún se debate si fue un asesino rehabilitado o el manipulador más brillante de la historia criminal mexicana. En el próximo y último bloque, revelaremos la conclusión del caso, cómo se reinterpretó todo tras su muerte y lo que un investigador encontró al revisar una fotografía olvidada, un detalle minúsculo, ignorado por décadas, pero que cambia por completo lo que creemos saber. Porque a veces la verdad no está en las palabras, está en lo que nunca fue dicho. Tras la muerte de Gregorio Cárdenas en 1999, muchos pensaron que el caso se cerraría para siempre, que el capítulo más perturbador de la historia criminal mexicana quedaría sepultado junto con él. Pero el destino tenía preparada una última revelación, una pista olvidada durante más de medio siglo. Una fotografía polvorienta, archivada en un expediente que nadie revisaba, hasta que un joven criminólogo, casi por accidente, la encontró. Su nombre era Emiliano Guzmán, estudiante de maestría en criminología forense. En el año 2003, revisaba documentos del Archivo General de la Nación para una tesis sobre manipulación mediática en casos criminales históricos. El caso Cárdenas era su objeto de estudio principal. Entre cientos de hojas, recortes de periódicos y transcripciones judiciales, halló una carpeta sin clasificar con varias fotos en blanco y negro. Algunas eran conocidas: los cuerpos en el jardín, la casa en Tacuba, el rostro imperturbable de Gregorio en el juicio, pero una foto llamó su atención. Era una imagen del jardín trasero tomada por la policía durante la primera exhumación. Mostraba el tercer cuerpo, identificado como Rosa Reyes. Pero lo extraño no era el cadáver, era lo que aparecía al fondo. Una silueta parcial, de espaldas, observando desde la sombra de la casa. No era un policía, no era un perito, no era Gregorio, era otra persona. Alguien con sombrero, delgado, aparentemente joven. La presencia era tan discreta que pasó desapercibida por décadas. Pero estaba ahí, inconfundible. Emiliano digitalizó la imagen, la amplió, la comparó con otras fotos de la época. Luego cruzó esa silueta con retratos de personas cercanas a Gregorio. Y ahí el impacto. Las proporciones, la postura y la ropa coincidían con Rubén Salazar, el compañero de universidad del que tanto se había sospechado y que siempre negó haber puesto un pie en esa casa. Emiliano presentó su hallazgo en una conferencia académica y lo que sucedió fue inesperado. Un exagente retirado de la policía judicial, presente en el público, se levantó y dijo: «Yo vi esa foto, pero nos ordenaron archivarla. Dijeron que no aportaba nada, que no debíamos complicar más el caso». El silencio fue sepulcral. Había sido ignorado ese detalle a propósito. ¿Acaso las autoridades prefirieron cerrar el caso con un solo culpable, aunque eso implicara ocultar información clave? En los meses siguientes, Emiliano publicó un artículo titulado «El hombre en la sombra. ¿Quién fue el cómplice de Gregorio Cárdenas?». El texto fue viral entre académicos y fanáticos del true crime. El caso resurgió con fuerza. Programas de televisión,
podcasts y documentales comenzaron a investigar lo que parecía una verdad incómoda. Gregorio nunca actuó solo. Rubén Salazar, o quien quiera que fuera ese hombre en la foto, fue parte del crimen, pero el destino había jugado su carta final. Rubén Salazar había muerto en 1988 en un accidente automovilístico en Sonora. Nunca fue interrogado nuevamente, nunca fue confrontado con esa fotografía. Nunca se supo si, durante sus años de libertad, vivió con culpa o con satisfacción. Pero todo indica que su implicación fue más profunda de lo que las autoridades quisieron aceptar. Este descubrimiento cambió por completo la narrativa del caso. Porque si Gregorio no fue un asesino solitario, entonces su construcción mediática como el criminal inteligente, reformado y único responsable se derrumbaba. El indulto, las entrevistas, los homenajes, todo quedaba manchado por esa omisión. Y la gran pregunta emergía con fuerza renovada. ¿Qué más se ocultó? Porque la implicación de un cómplice no solo redistribuye la culpa, también reabre la posibilidad de que haya más víctimas, más historias no contadas, más silencios convenientes y, tal vez, más preguntas sin respuesta. Pero lo más perturbador no fue la foto, fue una carta. En la misma carpeta donde Emiliano encontró la imagen, había un sobre cerrado, sin destinatario. En su interior, un mensaje escrito a máquina fechado en diciembre de 1942, apenas unos meses después de la detención de Gregorio. Decía lo siguiente: no lo hará de nuevo, no puede, está roto, pero yo sí, yo puedo, porque yo aprendí de sus errores. Nadie sospechará, nadie mirará dos veces. Yo soy la sombra, y las sombras no dejan huella. No estaba firmada. No se sabía quién la escribió. ¿Fue Rubén? ¿Fue alguien más del entorno de Gregorio? ¿O era una ficción más escrita por el propio Cárdenas como parte de su retorcido juego mental? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que la historia de Gregorio Cárdenas no fue solo la de un joven brillante que asesinó a 4 mujeres. Fue también la historia de una sociedad que no supo o no quiso ver los signos, de una justicia que prefirió cerrar el caso antes de tiempo, de una verdad que siempre estuvo incompleta. Porque al final, lo más aterrador no fue el crimen, fue el silencio que lo rodeó, las decisiones que se tomaron para proteger una narrativa y el detalle que todos ignoraron.